En España, como en toda Europa, cada vez hay más inmigrantes. Asumo que a nadie le gusta irse de su tierra y que si lo hacen será por algún tipo de necesidad. También creo, realmente, que la tierra no es inherentemente de nadie. No creo que el territorio español me pertenezca a mí en mayor medida simplemente por el hecho de haber nacido aquí. Aunque por otra parte, me pregunto, ¿hemos de acoger a todo el mundo? ¿Vienen todos los extranjeros con buenas intenciones? Hoy contamos en el programa con la opinión de un analista político y experto en inmigración, Rubén Pulido. Muy buenas, Álvaro. Muchas gracias por estar aquí hoy en el programa. Nada, un placer. Rubén, ¿hay algún ser humano ilegal? Hombre, a ver, cuando hay unas leyes, ¿no? Hay una legislación de extranjería. Todos los países tienen la suya. Si tu entrada en un territorio, ya sea español, australiano, norteamericano, no se ajusta a ese marco legal, tú has entrado ilegalmente a ese país. Tú tienes que ajustarse a las normas de ese país, igual que una persona que viene a tu casa se ajusta a las normas de tu casa. No, tú me has dicho descálzate, ¿no? Yo me he descalzado. He dicho no me da la gana. Yo voy con los zapatos puestos, ¿no? Pues eso igual, ¿no? Cada país decide cómo deben de entrar las personas en ese país y las normas que deben de seguir. Entonces, si tú no entras dentro de ese marco normativo, obviamente estás cometiendo una ilegalidad. Vas contra todo ese marco normativo. Está claro. Podríamos hacer una analogía con las personas que entran en la cárcel, ¿no? Cometen actos ilegales dentro de esa misma sociedad, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, claro, luego, se habla mucho de entrada irregular. Dicen, no son inmigrantes ilegales, son inmigrantes irregulares. Bueno, has entrado de forma irregular, pero luego tu entrada se traduce en una estancia ilegal en el país. Entonces, por lo tanto, si eres un inmigrante ilegal. Es que últimamente se juega mucho con el lenguaje, con los eufemismos, sobre todo por parte de los partidos políticos. Sí, bueno. Entonces, pero al final es eso, al final hay unas normas, hay unas leyes, si tú vas en contra de ellas, estás al margen de la legalidad. Ahora que has dicho eso de los eufemismos, bueno, últimamente parece que no se puede decir nada de forma clara. Tenemos que dar rodeos, tenemos que decir, oye, ¿por qué no hablamos las cosas como son, no? Sí, ¿Qué pasa? Es un nuevo arte, ¿no? El contar las cosas dando miles de rodeos, llamándolas de múltiples formas, menos como deben de llamarse, ¿no? Como hemos hablado. Es un inmigrante ilegal. Y no es un migrante tampoco, es que es un inmigrante. Inmigrante porque está entrando. Claro, es que está la Real Academia de la Lengua Española ya se ha encargado de matizarlo en muchas ocasiones. Pues esto es igual, vamos a llamar las cosas como son, no personas migrantes que se mueven por los flujos. Vamos a ver, es un inmigrante, sí, persona es. Sí, un inmigrante es una persona que se está moviendo, que ha entrado en otro país. Es que no hay que darle mayor connotación, o como se habla ahora de que quizás eso de llamar a los menores, inmigrantes menores extranjeros no acompañados o MENA, es algo que les va a estigmatizar. No, es que no, ellos, ¿no? Es que, a ver, si, bueno, claro, se estigmatizan ellos cuando... Con su comportamiento, quiero decir. Cuando llevan a cabo comportamientos que van en contra de la convivencia de la ciudadanía. Entonces, al final, es que tú no puedes a todo no buscarle las cosquillas de los tres pies al gato de esa forma. Las cosas son como son y hay que hablar claro también para que la gente entienda. Claro. No podemos andar siempre mareándonos de esa forma. Es que lo que pasa, Rubén, al menos mi impresión, es que cuando tú quieres dar demasiados rodeos o llamar las cosas de una manera extraña que no se ha llamado nunca, hay algún interés oculto
que no quiere revelar, ¿no? O sea, si yo hablo politizando el asunto. Efectivamente. Es que al final es lo que pasa hoy día, ¿no? Que todo se politiza y todo, según tú llames una cosa, ya se sabe de qué pie políticamente cojeas tú. Si a los inmigrantes los llamas migrantes, pues ya sabes tú que esa persona está cerca de la izquierda política. Si los llamas invasores, ya sabes tú que lo estás haciendo desde una perspectiva más conservadora. Entonces, al final, lo que yo creo, pues que hay que... A ver, yo soy un técnico. Yo, aunque mucha gente trate de decirme que yo lo hago todo con connotaciones racistas, xenófobas y todo lo que puedan decir por ahí, mis análisis, la mayoría de mis análisis y de mis trabajos son muy analíticos y muy técnicos, que luego la realidad está más de parte de unos que de otros. Bueno, pues es que eso no soy yo quien para... Pero yo no dibujo una realidad o la adapto a la realidad lamentable. A ver, yo soy una persona conservadora, eso es así. Entonces, pero no hago yo grandes esfuerzos para que los análisis que hago en el tema de la inmigración estén de mi parte ideológica. No, en algunos momentos, si hay que aceptar otro tipo de cosas, como lo entienden por parte de la izquierda política, y la realidad es así de empírica y constatable, yo me tengo que rendir a eso. Yo creo que lo que estamos viviendo en estos últimos años ya es lo suficientemente grave y lo suficientemente complejo y complicado como para estar también por detrás tratando de avivarlo o de adornarlo para que parezca más. Los tiempos que corren son ya jodidos, con perdón de la expresión. No hace falta dibujarlos desde una perspectiva más jodida, porque ya son difíciles de asimilar y de asumir y de afrontar. Sí, sí. Rubén, tú de este tema eres un gran experto, sabes muchísimo, asesoras a partidos políticos y entidades en este tipo de materia, pero eso no siempre ha sido así. Tú empezaste tu carrera profesional en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Así es, con 19 años, hace ya bastante tiempo. Hace un tiempito. Hace un tiempito, sí. Yo profesionalmente me he desarrollado en las Fuerzas Armadas desde los 19 años hasta los casi 30, que pedí una excedencia, motivado por una serie de cosas, ¿no? Tuve un desafortunado accidente que empeoró la cosa. ¿Te lesionaste de alguna manera? Sí, tuve una intervención. Yo tengo una prótesis en la columna vertebral. Tengo una prótesis que se llama DIAM. Yo hacía paracaidismo, sí. Caí de culo. Para que nos entendamos en una de las ocasiones, y a raíz de ahí ya tenía unos dolores muy insoportables en la espalda, hasta que llega un día en el que no me puedo ni poner erguido ni mover y me caigo al suelo, y ya a raíz de ahí me tienen que operar de urgencia y me ponen una prótesis porque la vértebra estaba ya saliendo demasiado, tocando el nervio. Es decir, que si hubiese esperado quizás unos días más, no estaría de pie, estaría en silla de ruedas. A raíz de una operación tan compleja, pues cambias tus hábitos. Yo como militar hacía mucho deporte. He practicado natación, ciclismo, he corrido, he hecho de todo. Ajá. Pero claro, luego ya pasas a estar más de medio año en una cama, y luego a comenzar a caminar poco a poco, una rehabilitación muy fuerte, coges 20 y tantos kilos. Luego cuando vuelves a la vida militar te encuentras un poco desubicado, ¿no? Sin embargo, lo que son tus capacidades intelectuales siguen estando ahí. Yo ya venía observando todo el fenómeno de la inmigración estando en mi etapa militar, y dije, bueno, pues ¿por qué no trato de desarrollarme profesionalmente en esto, en el análisis geopolítico y en el análisis de la inmigración, al margen del ejército, y a ver cómo me va? Y oye, no sé, el destino ha querido que me vaya bien, y aquí estoy. Y son ya casi 10 años también los que he estado, poco más de 10 años, y son ya casi 10 años los que llevo en excedencia fuera del ejército, y no me va mal. Joder, ya ves. O sea, tú llevas 10 años como analista tras ese desafortunado accidente, que por cierto, ¿te pudiste rehabilitar bien? O sea, tú realmente tienes una
movilidad que te permite hacer deporte y moverte normalmente, o tienes alguna restricción? Tengo movilidad. Lo que pasa es que los deportes de impacto no tengo ahí una prótesis, soy una persona que mide casi 1,90, claro. Tengo un peso corporal, entonces los deportes de impacto los tengo que evitar. ¿Los puedo desarrollar? Sí, pero sé que luego voy a tener unos días con mucho dolor. Entonces, también a la hora de hacer esfuerzo, levantar peso, tengo muchas limitaciones. ¿Que lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero luego voy a tener muchos dolores, y sí que tengo dolor a diario. Lo que pasa es que ya, pues, de alguna forma te aprendes a convivir con ello. Hay días que es menos soportable y días que son más soportables. Tienes que estar casi todos los meses yendo al fisio, ¿no? Para que de alguna forma te ayuden a vivir un poco mejor. Buah, tío. O sea, que tú convives con dolor todos los días. Sí, unos días es más intenso, otros días menos intenso. En los días que son menos intensos, como ya has aprendido a asumirlo, pues tampoco le das importancia. Los días que son más intensos, pues te fastidia más, ¿no? Y tienes que tirar de analgésicos y demás. Rubén, de esa época creo que es el objeto que nos has traído. Todos los invitados nos traen un objeto que para ellos significa algo especial. ¿Qué nos has traído tú hoy? Pues yo os he traído el título de militar de cazador paracaidista. ¿Lo podrías coger y enseñar a la cámara, por favor? Por supuesto. Este es el título de cazador paracaidista del Ejército del Aire. Sí. En mi vida pensé yo que me iba a tirar de un avión en paracaídas, ¿no? Cuando yo entro en el ejército, y a los 3 años de servicio militar, ¿no? Yo llego destinado a la base aérea de Alcantarilla, pero llego ocupando una plaza de instructor paracaidista. Vale. Eso no lo sabía, yo no lo sabía, ¿no? Yo me entero a los 2 años y pico, casi 3 años, que me llaman por teléfono y me dicen: mira, que tú sabes que cobras un poco más que tu compañero. Y digo: pues mira, pues yo no le pregunto a mis compañeros lo que cobran, no lo sé. Y dice: pues tú cobras un poco más porque tú estás ocupando una plaza de instructor paracaidista, aunque no estás ejerciendo de tal, porque yo estaba ejerciendo de policía aérea en la base, vigilancia de la base aérea. Dice: tú vienes con esta plaza y podemos hacer 2 cosas. Una, o te quitamos el complemento y cobras menos. 2, te vas a la Escuela Militar de Paracaidismo y aprendes y te desarrollas allí profesionalmente. No lo pensé tampoco en exceso, no sé por qué, a lo mejor es la juventud, los 20 y tantos años, ¿no? Que había otros compañeros míos que estaban en la misma tesitura y le dije: oye, ¿tú qué has hecho? Dice: no, yo me quedo aquí. Dice: yo de un avión no me tiro. Otros dijeron: yo me voy a ir a tal. Y yo fui de los que dijeron: venga, me voy a ir para adelante. Y a mí la verdad que esa experiencia ha sido increíble para mí, como a nivel profesional, personal, por el nivel de exigencia física, de disciplina, de enfrentarte al miedo, porque los que hacen paracaidismo, aunque digan no tengo miedo, tenemos miedo todos. Aun cuando he estado yo durante muchos años ya saltando y haciendo paracaidismo y estábamos en el avión, tienes miedo todos los días y todas las veces que te tiras. Y es bueno tenerle miedo, porque si no le tienes miedo le pierdes el respeto y puedes cometer errores. Claro. Entonces tener miedo tampoco es malo. Entonces al final eso es una experiencia que a nivel personal a mí me ha aportado muchísimo, y digamos de alguna forma que me ha espabilado la vida. Eso me pasó a mí con 20 y tantos años, es cuando yo decido tirar para adelante, decir mi sí, y además yo el curso de cazador paracaidista se dio la casualidad, una bonita casualidad, porque para mí es una experiencia también muy gratificante, que lo hice con los geos. Entonces lo hice con unas personas que también tienen un nivel de disciplina y un nivel de equilibrio mental, y eso fue alucinante, conocer también a todos esos aspirantes a geo, porque cuando yo los conocí eran aspirantes a geo. El curso de paracaidismo es uno de sus fases de su asignatura, ¿no? de su asignatura. Obviamente conocí a los instructores, que son los geos en ejercicio, pero esa gente habla poco. Pero los aspirantes a geo sí hablan poquito, pero los aspirantes a geo, que son chavales jóvenes y demás, pues hablan, y no sé, para mí fue también un soplo, ¿no?, de superación y de aire fresco, ver personas tan disciplinadas, unos portentos físicos, que aun estando destrozados físicamente por todos los ejercicios que hacían todos los días y todo el entrenamiento,
tiraban para adelante. Claro. Ya hay que seguir haciendo las cosas. Entonces, para mí eso fue un antes y un después en mi vida, y la etapa militar, por supuesto. Qué honor, ¿no? Estar con esa gente. Sí. Bueno, yo no he tenido el placer de conocer a ningún geo en persona. Vi hace un tiempo una serie de Prime, que se la recomiendo a todo el mundo, que es Geo Más Allá del Límite, y me quedé flipando con las pruebas a las que se les somete. Y hacen el curso de paracaidismo. Hay una parte en la que van a la escuela militar de paracaidismo, que se lesiona de un tobillo, me parece, sí, que cae malo. El paracaidismo es así, al final te estás tirando ahí, y lo que te sustenta es un paracaídas, y hay condiciones climatológicas que pueden hacer que tengas un accidente. Yo, cuando tuve ese accidente, no era el primero que tenía. Sí que he tenido suerte y no he tenido ninguna rotura como las que han tenido muchos compañeros míos, de fémur, de tibia, de peroné, de tal, pero sí, estás expuesto a eso, ¿no? A que tenga. Por eso tienes que tener una musculatura en las piernas que... O sea, que te la estás jugando. Claro, es que si las condiciones de viento, por ejemplo, se tornan complicadas, es que tú vas a merced de un paracaídas, y que se mueve también con ese viento. Si tú no eres capaz de aterrizar en contra de un viento fuerte, pues el viento te va a llevar, y es como si te cayeses de una moto en marcha. Vas a salir rodando y te puede pasar cualquier cosa, claro. Madre mía. Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te está aportando valor. La mayoría de gente que mira el show no está suscrita al canal. Me ayuda mucho si te suscribes, das like y activas la campanita para no perderte ningún capítulo y que el programa llegue a muchas más personas. Te agradezco tu confianza una semana más. Sigue disfrutando del episodio. Mira, aparte de este diploma, veo una medalla. Sí. ¿Es correcto? ¿Podrías cogerla también y enseñarla? ¿Esa medalla, qué historia tiene detrás esa medalla? Pues esto es una medalla al mérito y sacrificio. A ver, yo he asumido mucha disciplina y mucho sacrificio en la vida militar, pero también en la época civil. Ajá. De la vida militar, pues guardo diplomas como este y como muchos otros que tengo de cursos de perfeccionamiento militar que he hecho. Lo que pasa es que para mí este fue el más importante, porque hacer paracaidismo, pues eso no está al alcance de cualquiera. Luego, en la etapa civil, pues también he asumido muchos sacrificios y muchas consecuencias, porque informar de un tema tan complejo como el de la inmigración no es fácil. Te surgen enemigos, personas que no comparten tu opinión y no la comparten, no la respetan y no discrepan desde el diálogo, sino que discrepan de otra forma, amenazándote, increpándote, insultándote y muchas cosas. Entonces emprendí una pequeña travesía, ¿no? Ahí hacia todo lo que fue ese análisis de la inmigración en sus comienzos, empezar a hablar, que la gente me conociera. Y estuvieron los de GES Spain, que es una entidad de formación militar, policial y demás, que todos los años reconoce a personas por su trayectoria, ¿no? Por su trayectoria de forma relevante, especial, y asumiendo ciertos sacrificios o de forma ejemplar. Y me llamaron y me dijeron: oye, que te queremos proponer para ponerte una medalla al mérito y al sacrificio por tu desarrollo profesional, y porque nos parece un ejemplo para la ciudadanía española, y te va a imponer la medalla un general en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, que es donde se va a celebrar el acto de imposición de medallas. Y imagínate, como exmilitar, ¿no?, que al margen de los reconocimientos a mi trabajo que tuve ya en el ámbito militar, que también durante la etapa civil, echando de menos la etapa militar, que te lleguen unas personas tan ligadas a ese mundo militar, y que un general te vaya a condecorar al mérito y al sacrificio, pues para mí también ha sido muy importante, porque ves que esos sacrificios que tú has ido haciendo, y que todos los estigmas que has ido asumiendo, pues de alguna forma hay personas que lo reconocen, ¿no? Y personas para las que es importante tu labor. Yo digo muchas veces que sigo defendiendo los intereses de mi país, aunque no esté ahora mismo en las Fuerzas Armadas, estoy en otras trincheras y lo hago de otra forma, pero yo sigo teniendo el amor a la patria que tenía desde el momento que juré bandera. Sí, señor. Sí, señor. Además, el amor a la patria con dos cojones, tío, porque
¿Qué pasa? Que es que eso no se puede decir, tío. Es que hay cosas que no se pueden decir. No, está bien que una bandera jamaicana o de Estados Unidos, pero una bandera de España... Una bandera de España, ¿qué pasa? Eres un facha. Efectivamente. O un fascista o connotaciones... Pues no me da la gana. O sea, no. Y hay mucha gente como tú y como muchas otras personas que no se avergüenzan de su país y que lo aman, que tienen un sentimiento de pertenencia a una nación. ¿Qué hay de malo en eso? No, y te miras mal, ¿eh? Te miran como tú llevas un símbolo nacional. Por ejemplo, yo llevo esta pulsera que no es ni de un partido político ni de nada, pero llevo una bandera de España. Esto es una pulsera de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en su lucha por la equiparación salarial. Pero bueno, lleva la bandera de España, el escudo de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, ya... Naturalmente. Por eso ya cualquiera persona que no esté cercana a cierta ideología política te va a mirar mal y te va a acusar con el dedo de ser un facha y... O sea, es que es increíble las reminiscencias de cosas que ocurrieron hace 100 años. O incluso te va a decir a qué partido vota. Claro. Eso es otra cosa. Claro. Otra cosa. Incluso te va a decir, ¿tú seguro que votas a...? Bueno, yo votaré a quien más se adapta a mis convicciones. Como hace todo el mundo. Es así. Y ya está. Rubén, hablando de las Fuerzas Armadas, y que tú dices que te espabilaron, a mí me parece que la sociedad de hoy en día en general es bastante endeble, bastante débil y bastante llorica, en general. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que tenemos una sociedad fuerte? ¿Crees que España está preparada para luchar para los retos que tenemos hoy en día? Yo desde mi punto de vista no. Yo desde mi punto de vista veo lo que tú me estás diciendo, que la sociedad está muy debilitada. Más que débil, debilitada, ¿no? Y también en muchas ocasiones el propio poder político se encargan de que las personas se mantengan ajenas a las verdaderas amenazas y que sean así de débiles. Y hoy día también los jóvenes están todo el día con el teléfono móvil en la mano, absorbiendo los modus vivendi que observan a través de ese teléfono móvil, que son también modos de vida muy artificiales y que no te hacen aprender, ¿no? Porque en las redes sociales los influencers, todas esas personas que influencian, que generan contenido, hablan muy poco de sus fracasos y de sus accidentes, ¿no? En la vida, y de cómo esos accidentes pues les van a ayudar a ser mejores personas al fin y al cabo, porque van a aprender de ellos y se van a recuperar. Entonces, de fracaso se habla muy poco, o de me he equivocado, o de he cometido este error, o de me he peleado hoy con mi padre por esto o por lo otro, o hoy he tenido una discusión laboral. Eso nos pasa a todos. Pero en esas redes sociales y a través de esos generadores de contenido, esas experiencias vitales no afloran. Entonces, todos los que están con ese teléfono móvil o con el ordenador conectado a YouTube, todos van a creer que el mundo es esa fantasía, que el mundo es maravilloso, que no hay peligros y luego pasa lo que pasa, que luego cualquier traspiés, cualquier tontería, que lo vemos nosotros que ya tenemos un bagaje como una tontería, para ellos es un mundo y muchas veces les lleva a estos chavales hasta límite. Entonces yo creo que a más de uno le haría falta una buena mili. Yo el servicio militar es algo que para ciertos casos lo recuperaría. Para chavales que no aportan de momento nada a nuestra sociedad, que no se están formando académicamente ni están trabajando, que viven del aire, de sus padres, de la mendicidad o de las subvenciones que les da papá Estado, yo a esa gente los pasaba por el servicio militar. No 10 años como he estado yo, pero sí un añito para que espabilaran, porque espabila mucha gente. Yo cuando hice la instrucción militar había muchos niños de papá que se espabiló, pero bien. Es que esa poquita resistencia, esa nula resistencia a la frustración, porque lo que tú dices, o sea, esos accidentes, esos errores, esos fracasos son la mayoría. O al menos en mi experiencia. Yo en la vida, lo raro es cuando me sale algo bien. Yo soy una persona que está fracasando todo el rato.
¿no? O sea, es que hay que estar dispuesto a caerse. Es que yo intento, pero lo que me sale bien es muy poco. Comparado con las veces que intento cosas, ¿no? Hay que estar dispuesto a caerse y asumir ciertas derrotas y ciertos reveses que te den la vida. Esto que me ocurrió a mí, ¿no? El estar 6 meses en casi postrado en una cama, el llevar a cabo una rehabilitación dura, el tal. A mí, yo no me arrepiento de haber pasado esa etapa de mi vida. Es más, no iría hacia atrás para que no me ocurriese. No. Eso a mí me ha hecho curtirme a nivel personal y soy más fuerte y aguanto más las cosas, ¿no? Es que la única manera de hacerse más fuerte es a través del sufrimiento. Sí. Yo no conozco de verdad otra manera de hacerse fuerte. A ti, tú no puedes aprender si las cosas no te duelen. No. Y yo no le tengo miedo al error, ¿eh? No le tengo, si tengo que equivocarme otra vez en mi vida o tengo que pasar una mala época, bienvenida sea, algo positivo sacaré siempre de los errores que nos quedan, que cometer, claro, porque si Dios quiere... Pero pues... no, ahora los jóvenes de hoy en día tienen miedo, se alejan de esa zona, ¿no? En la que puedes asumir un riesgo. No quieren asumir ese riesgo porque les da miedo equivocarse o fracasar. No, hay que fracasar para aprender. Es que al final son lecciones que nos van a hacer personas más fuertes y mejores personas. Sin duda, sin duda. Rubén, más en lo que se refiere al ámbito militar, Dios no lo quiera, pero ¿cómo verías tú el papel de España o las posibilidades de defensa que tuviera España en una hipotética situación de guerra o de conflicto? A ver, yo no sé cómo están ahora las cosas. El ejército español está bastante entrenado. Lo que pasa es que no está entrenado y curtido en situaciones de guerra, ¿no? Al final es, digamos, desarrollar todo ese entrenamiento en un simulador, ¿no? Porque tú simulas muchos escenarios, pero al final lo que te va a hacer ser mejor profesional, mejor militar, es el asumir ciertas situaciones reales. Claro. Entonces, España, afortunadamente, no ha entrado en ninguna guerra, pero tampoco haber pasado por situaciones realmente complejas a nivel militar hace que los profesionales de las Fuerzas Armadas hoy día no estén tan capacitados como otros países que sí han asumido ese papel. ¿Esto es malo o es bueno? Bueno, pues es bueno por la parte de que no hemos tenido ninguna guerra, afortunadamente, ni hemos tenido que ir a ninguna guerra, o cuando hemos ido al exterior hemos desarrollado papeles que están al margen de enfrentamientos bélicos, pero tiene esa parte mala, ¿no? De que si algún día nos tenemos que enfrentar a esa tesitura, ¿estaremos realmente preparados para ello? Yo creo que estamos preparados a nivel militar a un 80% aproximadamente, porque sí que es verdad que el entrenamiento militar es bastante duro y las personas pues sí que desarrollan ciertas capacidades, pero ya fuera de la simulación hay que ver, ¿no? cómo estaríamos. Luego también ahora mismo las guerras no son solo esa confrontación beliciosa, sino que también hay una serie de amenazas tecnológicas, ¿no? Hay espionaje, hay amenazas híbridas que se llevan a cabo a través de los flujos migratorios o de la inmigración. Hay estados que están ejerciendo una presión que lo podemos equiparar bastante a lo que sería un arma. O sea, un tipo de violencia. Un arma de guerra, un tipo de violencia. Mira, ayer ocurrió en Ceuta otro desafortunado episodio como el que ocurrió en el año 2021, ¿no? Durante el día de ayer, decenas de inmigrantes de origen marroquí entraron por la vía de la ilegalidad a Ceuta. Están todavía aún por contabilizar, pero yo creo que andarán por un par de centenares aproximadamente. No sé lo que está ocurriendo mientras estamos grabando este podcast, pero porque allí está ahora mismo la cosa calentita. ¿Por qué Marruecos no ha controlado lo suficiente a todos esos jóvenes que han bordeado los espigones fronterizos y han terminado en territorio ceutí, como ocurrió en mayo del año 2021?
Pues por muchas cuestiones. Yo ayer estuve hablando con analistas políticos, con gente con las que comparto análisis, profesión y demás, y estuvimos hablando de muchas hipótesis. Y entonces la que más peso tenía era la reciente visita de la ministra de Defensa a los peñones de Alucemas y Vélez de La Gomera, ¿no? Son islotes españoles, pero que están frente a costas marroquíes. El que la ministra de Defensa haya ido a esos islotes para Marruecos puede suponer una ofensa, como diciendo Marruecos, a ver, no estamos haciendo ahora nada para que tengas que traer aquí a toda la corte militar y a la ministra de Defensa a estos islotes. Nosotros no lo tomamos como un hecho hostil y respondemos de esta forma. Entonces, de alguna forma, pues no se están utilizando armas, pero sí se está utilizando cierta munición, ¿no? Para mí el arma es la inmigración y esos inmigrantes son la munición. Son la munición. Y hay una respuesta que es muy, muy similar a la de cualquier contexto bélico. Hay una acción-reacción, vamos. Sí. Para que nos entendamos, ¿no? Tú has dicho un par de centenares de inmigrantes de origen marroquí que entran por la vía de la ilegalidad a Ceuta. ¿Eso cómo ocurre exactamente? Es decir, hay 200 personas que entran corriendo, saltan una valla, entran pegando, se esconden. O sea, ¿cómo ocurre eso? Ya, claro, está cómo se gesta desde la otra parte, porque que surja eso de forma espontánea es extraño de comprender, ¿no? Ahí hay cierta estimulación al otro lado. Por eso digo que puede ser equiparable también a una confrontación bélica, ¿no? 200 chavales jóvenes, sí, o sea, algunos menores de edad, que decidan en un momento dado, cuando hay niebla, ponerse a nadar, bordear el espigón fronterizo y terminar en la playa del Tarajal en Ceuta. Ahí alguien ha tenido que estimular a esos jóvenes, y ahí estamos hablando de los círculos de inteligencia marroquí, ¿no? que también hacen consumir a todos esos jóvenes los que esos servicios de inteligencia marroquí quiere que consuman. Por ejemplo, cuando ayer ocurre esto en Ceuta, sí que es verdad que coincidía con un concierto en Castillejo, que es lo más próximo a Ceuta. Vale. Sí que había movilizaciones de jóvenes, pero esas movilizaciones de jóvenes se acentuaron porque al otro lado, a Marruecos, llegó la hazaña, ¿no? de esos casi 200 inmigrantes, de que habían emprendido, pues eso, la entrada en Ceuta a nado, y que habían ido a la España soñada por muchos de ellos, y todo ese contenido se estimula de alguna forma en redes sociales y hace que entre los jóvenes pues entren ese ansia de querer imitar esa gesta. Eso ocurrió así en mayo del año 2021. No entran 10.000 marroquíes, más de 10.000 marroquíes en Ceuta por casualidad. Claro. Ahí hay un estímulo por parte de una organización, ¿no? Es una organización, claro. Porque Rubén, después esas 200 personas, ¿qué hacen? ¿Se esconden? ¿Se esparcen? Es decir, a ver, en este caso las organizaciones humanitarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo primero que hacen es identificarlos. Sí que lo que ocurre es que cuando la mayoría de ellos son menores de edad o se declaran menores de edad hasta que no se comprueba lo contrario. ¿Cómo que se declaran? Sí, eso está ocurriendo hoy día mucho. Mira, ante la masividad de las entradas de inmigración ilegal que estamos registrando en los últimos años, pues hay un atasco burocrático a muchos niveles, ¿no? Y uno de los grandes atascos que hay es el de la velocidad en esas diligencias procesales para la determinación de edad de personas que llegan a nuestro país de forma indocumentada. Es que si llegan sin un documento, con un aspecto de 18, 19, 20 años, pero él te dice que tiene 16, Fiscalía de Menores lo que tiene que hacer después de una identificación policial es hacerle unas pruebas para la determinación de edad. Pero como son tantos los que quieren hacer creer, porque al final todas estas pruebas para la determinación de edad están evidenciando que muchos de ellos son adultos, ¿vale? Como son tantos los que tiran de ese
fraude de ley, entre comillas, pues las fiscalías de menores están desbordadas. Entonces se pueden pegar muchos expedientes, hasta 6 meses pendientes de resolver, y esos chavales son tomados como menores, no los puedes devolver a su país de origen, los tienes que tutelar en tu país, los tienes que comer, los tienes que mantener hasta que se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre que no es menor de edad. Y ahora mismo en los centros de tutela en España hay muchos adultos que están siendo, que se le da presunción de veracidad a la edad que dicen tener, y los estamos manteniendo con nuestros recursos. Sí. O sea, no tenemos para mantenernos nosotros y estamos asumiendo un montón de menores que no sabemos si son tal cosa de otro país. Así es. Menores extranjeros no acompañados. Es que encima asumimos, ¿no? Porque la labor de la Fiscalía de Menores, cuando se halla un menor extranjero no acompañado en territorio español, la labor de la Fiscalía de Menores es la de encontrar a sus tutores legales al otro lado, en Marruecos o en Argelia o de donde provenga ese menor. Eso lo primero, ¿no? Porque el interés del menor, lo primordial para el menor es regresar con sus padres. O sea, a mí lo que me fascina es que nosotros asumamos esa responsabilidad. Es decir, por la cara te llega un tío indocumentado que dice que es menor de edad, y ahora tú le das techo, comida y te encargas de buscar a sus padres. Que no los encuentras. Porque tampoco la Fiscalía permite, cuando se encuentran, que los expedientes de repatriación se ejecuten. O sea, ¿en qué mundo y quién ha decidido eso? Hemos entrado en una espiral en torno al asunto de la inmigración, en los que hay unos grandes lobbies, que son las organizaciones humanitarias, que muchas veces son filántropos de chequera, ¿no? Que se están lucrando con todo esto. ¿Organizaciones humanitarias te refieres a ONGs? ONGs, Comisión Española de Ayuda a Refugiados, Cruz Roja, CEA, hay una serie de organizaciones a las que les interesa que esto sea así. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente, porque ellos reciben fondos europeos, fondos autonómicos, fondos del gobierno central, por asumir la tutela de esos menores extranjeros no acompañados o de inmigrantes en edad adulta también. Cuanto más inmigrantes asuman, más fondos tienen. Más fondos económicos tienes, y obviamente ahí hay unas personas que están desarrollando una labor profesional y todos cobran por esa. Eso de voluntarios ya se ha diluido desde hace muchos años. Hay personas trabajando en esas organizaciones humanitarias y percibiendo un sueldo, obviamente. O sea, aquí, un poco por entender, porque yo de este tema no sé nada, sé muy poco, asumo que nuestra audiencia no es experta en inmigración, ¿no? Un poco por entender el tema. Es decir, hay organizaciones, tanto españolas como europeas, o en distintos niveles, a las que les interesa que esto siga ocurriendo. Totalmente. Totalmente. Y como les interesa, porque su negocio depende de ello. Claro, como les interesa, obviamente, y como se lucran de ello, ellos no van a hacer nada por cambiar la deriva del asunto. Al revés, ellos van a mirar hacia otro lado, van a seguir asumiendo la tutela, van a dibujar un aura de protección sin límites para justificar toda serie de actos al margen de la legalidad que ocurran en nuestro país. Y es lo que está sucediendo. Estas organizaciones humanitarias nunca van a señalar la desviación de comportamientos que tienen muchos de estos menores. De hecho, en estos últimos meses se me está informando mucho de infinidad de hechos violentos y de irregularidades que giran en torno a algunos centros de tutela de menores, y los directores de esos centros tratan de solucionar las cosas en casa, y en muchas ocasiones no se llama a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que intervengan dentro. ¿Por qué? Pues porque cada menor que entra a ese centro es una subvención económica, y es cada plaza tiene un coste y tiene una cifra detrás. Porque naturalmente al interés público que le den por saco. Sí, totalmente. O sea, el interés económico. Bueno, el interés público y el interés de quien se halla en realidad ante una situación complicada. Efectivamente. Porque eso que lo habrá. Hombre, claro. Es que lo que está sucediendo ahora es que hace décadas, ¿no? Cuando había gente que abandonaba el continente africano y se dirigía hacia Europa, eran sobre todo familias que buscaban un barco de forma espontánea y altruista, y porque necesitaban huir de una situación compleja, ¿no? Y había muchos fallecidos por el camino, y no era todo como ahora. Ahora, desde hace un tiempo a esta parte, estamos hablando de una cuestión monetizada. Hay redes criminales en todo el continente africano, hay mafias, hay traficantes de personas que ofrecen estos viajes a Europa. Entonces, si tú no tienes
una cuantía X, tú no puedes acceder a los servicios de esos traficantes y tú no puedes abandonar tu país de origen. Entonces, al final, las personas que se encuentran realmente ante una situación precaria siguen quedando en esos países de origen y pasan por delante todos aquellos que tienen una capacidad económica para pagar a esos traficantes que le van a poner un barco con destino a costas españolas. O sea, que esto se trata de una industria, esto es un negocio. Esto es un negocio a todos los niveles. Hay que también ver qué se financia con este negocio. Porque te he mencionado a redes criminales, a mafias y a traficantes de personas en el continente africano. Y en muchas ocasiones la yihad o movimientos fundamentalistas en lo islámico Sí. Están también detrás de todos estos movimientos migratorios y se están lucrando económicamente. Hay un contexto ahora, por ejemplo, en la zona de Mali, de Mauritania, de Senegal, de Gambia, que es de donde están partiendo casi el 90% de los inmigrantes que están terminando en Canarias. Mali es un hervidero de células yihadistas y que miles y miles de refugiados desde Mali entren a Mauritania o que se facilite en muchas ocasiones ese intercambio fronterizo es gracias a que hay traficantes, hay facilitadores que están cobrando y que están posiblemente financiando a todos esos movimientos yihadistas. Es decir, la organización humanitaria que está imperando por esto y que está abogando por este modelo migratorio, al final, si vas mirando la cadena, vas pasando por diferentes eslabones, puedes llegar a terminar en que la yihad está percibiendo fondos económicos gracias a lo que tú por lo que tú estás abogando y por lo que tú estás defendiendo, entre comillas. O sea que, claro, hay que evaluar las consecuencias. Los fondos europeos o las subvenciones no llegan directamente porque no hay una línea económica que haga que lleguen a estas células yihadistas, pero efectivamente al final tú estás contribuyendo a la financiación de la yihad. Sí, tú estás contribuyendo al enriquecimiento de traficantes que a su vez la yihad pues, percibe ciertas mordidas porque controla ciertos territorios, sobre todo en ese contexto del Sahel, de Mauritania, de Senegal, de Gambia, que es de donde provienen la mayoría de los inmigrantes que están acabando en las Islas Canarias. Y luego lo que te digo, todos los que están acabando en Islas Canarias, en costas andaluzas, de Baleares o de donde sea, han pagado mínimo 1.500 euros para llegar ilegalmente a territorio español. El que tiene 1.500 euros en Mauritania, en Senegal o en Gambia, ante una situación precaria no se encuentra. Hombre, porque además es que 1.500 euros en un país africano es dinero. Será una fortuna. Es dinero. Y los marroquíes pagan en torno a 5.000, los argelinos igual. Son un auténtico capital en esos países de origen. Entonces, al final, el que está en una situación compleja no puede salir de allí ahora mismo. Ahora mismo, si estas organizaciones humanitarias de verdad quieren ayudar a alguien, que vayan allí y que allí ayuden a esas personas a levantar a sus países, ¿no? A que tengan ese derecho a no abandonar su país. No que les dibujemos el derecho a abandonar su país, no, a no abandonarlo y a aportar a su país y a realizarse como personas en su país. Yo, bajo ninguno de los conceptos, me gustaría abandonar España. Ni a mí tampoco. Entonces, yo creo que esos jóvenes, yo creo que la mayoría de ellos, porque luego con el tiempo he tenido acceso a testimonios de personas que llevan aquí años y se arrepienten de haber abandonado sus países de origen en muchas ocasiones. Claro. Otra cuestión que puede ser interesante analizar, Rubén, es que nos venden, ¿no? Que de alguna forma no solamente somos responsables de estas personas, sino que además sus costumbres son intocables y su cultura debe de prevalecer por encima de la nuestra en muchos casos, así como su religión, ¿no? ¿Es el Islam una religión de paz? Yo no la considero una religión de paz, porque la mayoría de los movimientos que giran en torno al Islam son de carácter... para mí me parecen como actos, ¿no? Como que llevan a cabo ciertos actos de confrontación en cuanto a la expansión, ¿no? de cierto tipo de comportamientos. Uh-huh. Para mí el Islam es una religión que amenaza la convivencia desde el momento en el que el Islam es tomado como ley, no solo como religión, sino como ley, como forma de vida,
como forma de controlar ciertos hábitos en el desarrollo humano. Es decir, para el musulmán, el Islam lo es todo. Está la Sharia, no lo olvidemos, que es la forma de entender el cumplimiento de la ley, pero desde la perspectiva religiosa. A mí eso, una religión que pretende controlar tu vida hasta todos esos niveles, yo lo veo algo amenazador. No voy a modularme en reconocerlo así. Yo lo veo así. Y luego también ves cómo se desarrollan muchos grupos islámicos en España y pretenden desarrollarse confrontando con la cultura occidental, y ya no solo confrontando, sino alejándose de cualquier espíritu integrador. Claro. Es decir, no quieren adaptarse a nuestros valores, a nuestra forma de entender la vida, a nuestras normas, a nuestras leyes. Que sería lo lógico cuando tú vas a casa de alguien, ¿no? Exactamente, es lo que hemos hablado antes. Entonces, para mí, desde ciertos puntos de vista, me parece amenazador. Sí que habrá musulmanes que lo lleven, que lleven sus hábitos religiosos desde una forma más tranquila o más conciliadora, pero la mayoría de los inmigrantes que están terminando en España ilegalmente y en Europa no se les ve ese espíritu integrador. Hay muchos problemas de convivencia, viven al margen en las ciudades en las que se van expandiendo, crean guetos, barrios donde tú ahora en tu propio país tienes que acceder a esos barrios adoptando cierto tipo de comportamientos que si no se entienden como los suyos, pues vas a tener problemas. Porque, Rubén, a mí una cosa que no soporto es la hipocresía, ¿no? ¿Por qué que una mujer lleve hijab, el pañuelo, hay que respetarlo y son sus costumbres, pero si tú vas a misa los domingos, eres un facha? ¿Así? ¿Eso por qué es? A esos niveles hemos llegado. Bueno, eso es el poder político. Eso son partidos políticos que han ido emergiendo, que entienden que la mujer tiene derecho a taparse la cara sin entrar a entender lo que puede significar para muchas mujeres musulmanes ese acto, ¿no? Porque ahora que surjan nuevas musulmanas diciendo que eso es un derecho, que ellas están muy a gusto, bueno, que se lo digan a las mujeres iraníes que luchan por no llevarlo en Irán, ¿no? O en Afganistán, como ha ocurrido en muchas ocasiones con el burka. A ver, hay que viajar más y no desde el tapete, desde el Congreso, decir que ciertas mujeres tienen derecho a una cosa u otra sin saber lo que hay detrás, porque en la mayoría de las ocasiones es una imposición, no es un acto voluntario. Claro. Entonces no podemos avivar ese tipo de cuestiones de esa forma tan... Además, incluso asumamos que la mujer lo lleva porque quiere. La persona que va a misa lo hace porque quiere, ¿no? Va porque quiere. O la persona que lee la Biblia. ¿Por qué? Es decir, ¿qué nivel de quinta columna tenemos en este país que nuestras propias costumbres y nuestras tradiciones están mal vistas? Y las de personas que nos están, en muchos casos, invadiendo o entrando de forma ilegal, son aplaudidas. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos el enemigo en casa. No, está pasando aquí. Pero qué lavado de cerebro. Que al final legislan y al final las argumentaciones políticas llegan de gente que han tenido unas experiencias de vida muy cómodas, muy satisfactorias, han vivido en otros mundos y ahora pues no le dan la importancia y no toman ciertas precauciones a la hora de llevar a cabo ciertas conductas o de incluso legislar, ¿no? Ya hemos visto también todo este ambiente feminista, ¿no?, hacia el camino que legisla y sin embargo pues ve con buenos ojos que haya una importación de machismo, ¿no?, de otros países y de otras culturas, ¿no? Al final hay un machismo importado y tolerado y eso no lo señala y son muy hipócritas porque cuando ocurre cualquier hecho atroz que proviene de ese machismo importado, están callados, todos, enmudecen, no lo señalan. Pero lo que yo no entiendo es por qué. Es decir, ¿en qué momento
esa ideología acepta estos problemas que estamos diciendo. ¿Por qué? Yo creo que al final es clientelismo político puro y duro. Yo creo que, y se me ha preguntado mucho por estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué crees que está sucediendo lo que está sucediendo en nuestra frontera? A ver, yo creo que al principio había un interés de aportación demográfica, es decir, nosotros no estamos teniendo hijos, no estamos creciendo como población, pues bueno, que venga gente de fuera, porque si no, a nivel económico esto va a ser una cuestión insostenible. Pero con el paso del tiempo se está viendo en países como Francia, por ejemplo, que tampoco hay un gran aporte económico por parte de toda esta civilización que estamos introduciendo aquí. Es decir, al final hay muchos que viven del cuento, que viven de los subsidios, que viven de subvenciones económicas y no aportan. Creo que hace poco vi una estadística y del total de la población marroquí, creo que un poco más de un 30% son los que están trabajando, los otros de que viven, ¿no? Entonces creo que al principio había esa intención, ¿no? Esa intención de compensar cierto declive demográfico. Creo que luego con el tiempo han visto que se han equivocado, ¿no? Y en lugar de rectificar han emprendido una huida hacia adelante, viendo que si a lo mejor los tienen entre algodones o les facilitan todo aquello que puedan precisar, pues en el futuro van a ser nuevos votantes, van a tener ahí un nicho de votantes, porque ya los partidos de izquierda no pueden engañar al trabajador, no engañan a ciertas áreas, ¿no? que antes engañaban, no pueden ejercer ese clientelismo político tradicional, y ahora en esa población creo que han encontrado un nicho de votantes, ¿no? Si no, no se entenderían muchas acciones que se llevan a cabo. Hombre, el afán clientelizador del Estado no tiene fin. Porque además, yo creo que un argumento recurrente es que se nos vende que estos inmigrantes son pobres criaturas, no son pobrecitos. ¿Son todos los inmigrantes unos pobrecitos? Las estadísticas no lo evidencian así. Es que al final hay que irse a los datos, y los datos te dan la verdad o te quitan o te dan la razón. Los datos lo que dicen a nivel europeo es que en la mayoría de los países europeos poco más del 10% son los que terminan ser reconocidos, ¿no? Como asilados o como refugiados. Estamos hablando de que hay más de un 80% que no entran en los programas de protección internacional ni entran en los programas de asilo. Es decir, no huyen de un conflicto bélico, no huyen de una situación compleja, porque los marcos de la ley de asilo y de protección internacional son ya bastante generosos, ¿no? Si tú no logras esa protección internacional o ese asilo, es porque seguro que no estás huyendo de nada. Porque seguro que no estás huyendo de nada. Y ahí hay más de un 80% que a través de diversos organismos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de cifras, datos también de Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que te ponen encima de la mesa que la mayoría no huyen de contextos bélicos ni huyen de una situación de persecución política por razones de sexo o por lo que quieran esgrimir cuando llegan aquí. Luego también la mayoría vienen indocumentados. Es que también ahí tenemos una papeleta, porque aquí te puede llegar a Canarias un mauritano o un senegalés. Vamos a poner un senegalés que no tiene a priori suficientes motivos como para ser asilado o para que se le brinde protección internacional, pero te viene un senegalés de una zona de Senegal próxima a Mauritania o Mali, te llega aquí y te dice que es maliense. Como llega indocumentado, eso es quien se lo va a discutir. Hombre, claro. Es que al final se le está dando presunción de veracidad a testimonios que traen consigo y que te lo tienes que comer. Puede inventar cualquier cosa. Y en muchas ocasiones se dibuja un nombre, se dibuja unos apellidos, unas nacionalidades y una edad que es la que ellos dicen tener. Lo lógico, hace muchos años, lo lógico era que todos estos inmigrantes que accedían ilegalmente a nuestro país eran enviados a un centro de internamiento para extranjeros, hasta que de alguna forma se averiguaba de dónde vienen, de dónde proceden, si hay que expulsarlos, si hay que reconocerlos como asilados, si hay que brindarle protección internacional. Pero ahora no, ahora campan a sus anchas por todo el territorio nacional, y si no pueden salir de Canarias, los ayudamos a que salgan de Canarias. Fletamos un avión y los enviamos a la península. ¿Cómo que fletamos un avión? Sí, eso está ocurriendo en Canarias.
Eso está ocurriendo en Canarias. O sea, con dinero de los contribuyentes con españoles. Dinero de los contribuyentes a través de aerolíneas como Air Europa, por ejemplo, que curiosamente fue ayudada por el gobierno. Pues bueno, vaya, esa aerolínea está siendo partícipe del traslado de cientos de inmigrantes. Bueno, de cientos cada vez que hay un vuelo. Pero ya son más de 30.000, desde octubre, son más de 30.000 los inmigrantes que han sido enviados desde Canarias a la península a través de vuelos operados por ciertas aerolíneas. O sea, que lo que tú me estás diciendo es que con dinero de los contribuyentes españoles se están transportando decenas de miles de inmigrantes sin oficio ni beneficio ni identidad conocida a la península para que campen a sus anchas. A la península son luego puestos en manos de organizaciones humanitarias que luego tampoco hay una monitorización sobre lo que hacen estas organizaciones humanitarias. Vamos, a mí me han llegado a contar casos en los que también hay que destacar que muchos de estos inmigrantes están terminando en hoteles, siendo acogidos en hoteles. Bueno, que faltaba por periodos de 2-3 meses, pero es que no te lo pierdas. Pensión completa. Sí, pero es que luego en esos hoteles todas las mañanas se pasa lista y siempre faltan algunos. Hombre, como que se van. No van a faltar. Se van y ¿a dónde van? ¿Y con qué intenciones se van? ¿Y qué van a hacer en nuestro país? Es que no pasan cosas peores porque Dios no quiere. Porque estamos introduciendo aquí personas que no sabemos de dónde vienen, ni de dónde son, ni con qué intenciones vienen. Les pagamos un vuelo hacia territorio peninsular, una organización humanitaria donde hay voluntarios o trabajadores de esa organización humanitaria sin una experiencia policial, son los que se encargan de la tutela de esos inmigrantes, que no tienen una capacidad para observar según qué pautas que pueden ser una amenaza para nuestra seguridad nacional. Y en esa situación es en las que estamos. ¿Se podría decir, Rubén, que estamos ante una invasión? A ver, en cuanto al concepto en sí de invasión, a mí, es lo que te he dicho, ¿no? A mí me gusta siempre hablar desde fuera, ¿no?, de toda perspectiva política, y me gusta más centrarme en lo técnico, ¿no? Hombre, desde la perspectiva de invasión, invadir un territorio es algo... Hubo una invasión en Ceuta en el año 2021, ¿no? Entraron más de 10.000 inmigrantes ilegales. Ha habido episodios de invasión relacionados con la inmigración ilegal. Que se esté dando una invasión como concepto en sí en estos momentos sobre España, pues podemos decir que hay una invasión silenciosa, ¿no? No lo estamos viendo, pero poco a poco sí que está entrando un volumen de inmigración considerable. Pero el término de invasión puro y duro, pues en estos momentos no, sí que hay una entrada indiscriminada, una entrada masiva, en muchos casos, de inmigración ilegal, que obviamente eso también crea un daño sobre nuestras estructuras sociales. Insisto, también supone una gran amenaza para nuestra seguridad nacional desde el momento en el que no sabemos quién está entrando a territorio español, y en muchos casos es que ni se llegan a interceptar policialmente. Es decir, hay muchos puntos de España en los que entran pateras, en los que esos sujetos se bajan de la patera, tiran para adelante y no hay ningún policía ni ninguna guardia civil en el área, porque no hay efectivo suficiente que lo identifique y que vea de dónde viene y qué viene a hacer aquí. Porque es que yo estoy pensando, si esto continúa así, en 5, 10, 15, 20 años, ¿aquí qué va a pasar? O sea, ¿aquí qué va a pasar? Si seguimos así, antes de una década tendremos problemas serios. Y bueno, ya ha habido ataques en nuestro país, ataques yihadistas relacionados con la inmigración ilegal. Mataron a un sacristán en Algeciras y lo mató un marroquí que había entrado ilegalmente en España. Ha habido detenciones también de yihadistas muy peligrosos relacionados con la inmigración ilegal. En el año 2020 se detiene en Almería, en abril del 2020, se detiene en pleno centro de Almería Abdel Bari. Abdel Bari es un yihadista de origen egipcio al cual se le contaban las decapitaciones por decenas, que venía de contextos muy complejos y venía acompañado de dos de sus aliados. Esos sujetos habían utilizado la vía de la inmigración ilegal. También se han desarrollado operativos policiales en Barcelona, donde ha habido detenciones de yihadistas que iban a atentar de forma inminente, que habían entrado también a través de las vías de la inmigración ilegal. Y son cuestiones que evidencian operativos policiales, no es algo que nos estemos inventando. Entonces ahí tenemos una amenaza. Ahí tenemos una amenaza grave. Porque obviamente, afortunadamente... Hombre, es también complicado decir afortunadamente cuando ha perdido la vida una persona, ¿no?
pero en el contexto de lo que viene siendo un atentado y demás, pues podemos tocar madera. Pero como me dice mucho a mí un policía que está destinado en un punto caliente de la inmigración ilegal, cada día tenemos más papeletas para el sorteo. Porque además, si muchos de estos inmigrantes ilegales son menores, a esa gente no se le puede meter mano. Totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, encima yo hago lo que ve. Y deshago, y encima te digo que tengo 17 años. Cometen delito y van al centro de tutela de menores. Y, sí, pero claro, y lo seguimos manteniendo. Pero ¿qué clase de delitos puede cometer? Es que esa gente puede cometer delitos atroces. No, y luego adultos que cometen delitos, tampoco hay una pena sobre ellos lo suficientemente ejemplar como para que desistan en su modo de vida aquí en territorio español. Porque le toma declaración el juez, este sujeto de dónde es, de Argelia, que con Argelia tenemos diferencias diplomáticas, el gobierno de Argelia no lo va a aceptar de vuelta. ¿Lo internamos en un centro de internamientos para extranjeros para expulsarlo? No, porque su país no lo va a aceptar de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos con él? Vamos a dejarlo en la calle y le decimos que se comporte. Pero es que no se comporta. Y es que hay sujetos sobre los que pesan antecedentes por decenas y siguen cometiendo delitos. Hasta que un día pero es que ¿en qué cabeza terminan con la vida de una persona. Luego hurgas en el historial de ese sujeto y te das cuenta de que ha sido detenido en más de 10 ocasiones y lo hemos seguido dejando aquí en nuestro país y no lo hemos expulsado de territorio español. Y bueno, y que mandos policiales recomienden a sus subordinados o recomienden que no se recomienda a su vez a los jueces que un inmigrante sea internado en un centro de internamiento para extranjeros porque no va a ser expulsado, eso lo he visto yo en comunicados policiales. De hecho, los he sacado a la luz. No lo internéis en un centro de internamiento para extranjeros porque Marruecos o Argelia no te lo va a aceptar de vuelta. Entonces es tontería tenerlo internado. Pero déjalo en la calle. Pero entonces estas personas que son intocables. Intocables totalmente. Cometes tú un delito de esas características. Vas a prisión preventiva, seguro. De las características de muchos de los delitos que cometen. Estamos hablando de violaciones, de agresiones, ¿no? Totalmente. Y hay individuos que han cometido violaciones o están siendo investigados por una agresión sexual y quedan en libertad. Eso lo veo yo a diario, o casi a diario. Es que, vamos a ver, es que en un país se supone que desarrollado no se puede permitir la impunidad de una violación, sea español, alemán o marroquí. Es que da igual. Es que eso no se puede permitir. Si los penamos, estamos cometiendo un acto de racismo. Esa es la película en la que estamos. O sea, es que hay que ponerse guantes para tratar a según qué personas porque si no te van a señalar. ¿Cómo nos pueden hacer como una con rueda de molino? O sea, porque esto, hemos hablado antes, esto es un arma arrojadiza política. Hemos mencionado que probablemente sea para buscar nuevas bolsas de personas a las que clientelizar, ¿no? Pero ¿cómo nos estamos tragando este cuento? Pues nos lo estamos tragando porque estamos amamonados. para que nos entendamos tú y yo. Sí, no hay una reacción civil. No digo que lleguemos a las manos ni que tengamos que utilizar la violencia, pero todos tenemos boca, ¿no? Y podemos protestar y podemos ser incómodos y podemos presionar. Lo que pasa es que aquí dejamos todos en manos de la política y no tenemos ese concepto de la acción civil. No tenemos ese espíritu de que la sociedad civil también se puede congregar, nos podemos aunar y de hecho, vamos a ver, Rubén, vamos a entrar un poco más en política a nivel general, ¿no? O sea, ¿un político no es un siervo de la sociedad? ¿No es un servidor? O sea, debería de ser así, pero no es así. En muchas ocasiones es un servidor de sí mismo. Bueno, yo creo que en casi todas las ocasiones, ¿no? Yo particularmente no creo en la política porque creo que hay una desalineación de incentivos. El político no está incentivado para trabajar a largo plazo y buscar un bien común, sino está incentivado para tirar la pelota para adelante, ser cortoplacista y mantenerse en el poder el máximo tiempo posible. Y luego tenemos una deriva en estos últimos años en los que en política está entrando gente que entran en política porque no saben hacer otra cosa. Bueno, entonces ya hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte a raíz justo de lo que acabas de decir, que es ¿cómo puede
un villano, porque no se me ocurre otra palabra, como Pedro Sánchez ser el presidente de España? Pues porque es un villano. Es así. Es que ahora mismo la política, entendida desde esa agresividad, es la política próspera. Ahora mismo el puñalerío, ¿no? y el tener las trágalas más grandes del mundo es lo que te va a hacer perpetuarte en el poder. Es así. O sea, estamos hablando probablemente de que las películas se queden cortas. Sí. De lo que ocurre en la realidad. De la cantidad de engaños, de manipulaciones. Bueno, entre bastidores suceden muchas cosas. Entre bastidores suceden muchas cosas en la política. Ahora mismo es una jungla. Los partidos políticos, hay partidos políticos y partidos políticos, ¿no? Pero los partidos políticos, sobre todo los que están sustentando el gobierno, eso ya lo estamos viendo, ¿no? Cómo están entre ellos, dándose navajazos por todas partes. Y además los partidos que sostienen al actual gobierno, peor aún, llevando a cabo una serie de prácticas o practicando ciertas presiones, ¿no? sobre el presidente del gobierno, que, a ver, ahí estamos viendo, ¿no? el tema de Cataluña es lo que está derivando, ¿no? Hace poco viene Puigdemont, entra como Pedro por su casa, hace un meeting en Barcelona y se va tan tranquilo. Y se va tan tranquilo. O sea, eso ocurre porque se permite que ocurra. Bueno, eso yo creo que es culpa nuestra. Así, y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos que corren. Porque de alguna manera nosotros toleramos que se nos meen en la cara. Y lo llevamos tolerando mucho tiempo. Pero bueno, la gente también tiene capacidad de votar, ¿eh? Y en muchas ocasiones, yo qué sé, por eso digo que la sociedad civil, como sociedad civil, tiene mucho que hacer. Nosotros no podemos ver estas cosas que estamos comentando, no podemos ver lo que está ocurriendo en nuestra frontera, no podemos ver las acciones políticas que ejecuta el legislador o el ejecutivo y decir, bueno, ha pasado, pero mi hermano a lo mejor no sabe qué ha pasado, o mi madre no lo sabe, o mi compañero de trabajo. Todos sabemos a quién decirle las cosas. Yo creo que tenemos todos que tomar parte, ¿no? Ser partícipes de esa labor de concienciación, de entre nuestros círculos más cercanos, donde nosotros sabemos identificar quién nos va a escuchar, quién nos va a escuchar. Oye, esto que está pasando, esto se nos está yendo de las manos. Aquí está entrando gente muy chunga. Aquí todos los días pasa algo relacionado con el tema de la inmigración. ¿Tú no te estás dando cuenta? Hombre, es que tenemos que acoger a los refugiados. No, mira, refugiados no, son marroquíes, son argelinos. Esos no son refugiados. No hay ninguna guerra en sus países. Ellos se pueden desarrollar allí en sus países de origen y aportar mucho a esos países. No tenemos por qué acogerlos. Están entrando ilegalmente en España y hay que enviarlos de vuelta. No sé, practicar esa labor pedagógica porque hay mucho desconocimiento. Y al final estamos tolerando todo esto porque hay gran parte de la sociedad que desconoce el alcance de todo lo que está aconteciendo en porque al final yo puedo entender que mucha gente tiene una vida complicada, el día a día te come y a lo mejor no tienes tiempo o ganas o interés un poco de tener espíritu crítico, ¿no? Es decir, si tú llegas a tu casa a las 10 de la noche de haberte levantado a las 6 de la mañana, pues a lo mejor te pones Telecinco, desconectas y hasta el día siguiente, ¿no? Yo incluso lo puedo comprender, aunque no creo que sea la forma correcta, ¿no? Pero al final te están... O sea, muchas veces nos anestesiamos o estamos desviando la atención de las cosas importantes, ¿no? Es decir, nos ponen una serie de juegos de espejo y esperamos a que nos sorprenda. Claro. Y cuando nos sorprende ya es tarde. Y eso es lo que va a ocurrir. Es que nosotros tenemos que pensar que a lo mejor al sitio donde vamos a tomar caña después de trabajar, a lo mejor en unos años no vamos a poder ir a ese sitio a tomar caña. Porque se ha convertido en un barrio musulmán donde no nos van a dejar entrar y donde ya no va a estar la cervecería Paco, donde a lo mejor ya va a haber otro tipo de establecimiento adecuado al cambio que ha habido en ese barrio. A lo mejor una tetería. A lo mejor es una tetería. Y nosotros no podemos acceder a eso, a estos niveles. Porque además, Rubén, cuando alguien dice lo que tú acabas de decir, justo lo que tú acabas de decir,
te van a tachar de facha y de ultraderecha, que por cierto es una cuestión que a mí me gustaría preguntarte, ¿la ultraizquierda no existe? Porque yo no la he escuchado nunca, ¿eh? A mí es que los términos en lo concerniente a la geografía política es que te tratan siempre de ubicar, ¿no? Hay un mapa político, el centro, que es inexistente, y luego, digo inexistente para lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Y luego están los extremos, ¿no? Y ya tú sitúas a las personas en esos extremos según tú lo creas conveniente, porque luego ¿dónde está el patrón, no? ¿En qué nos basamos, no? Ahora mismo pues nos basamos en eso. Si tú defiendes a tu país, si tú tienes un sentimiento patriótico, si tú luces una pulsera en la que hay una bandera de España, aunque sea pequeña, tú eres facha. Y ya dentro de facha, de que eres de derecha, seguramente sea de derecha, vamos a ver cuando hablemos contigo si tú vas a ser ultraderecha, si tú vas a hacer un nazi, si tú vas a hacer una cosa u otra. Yo es que eso, ubicar a las personas en ese mapa geográfico, en lo político, yo es que no es una cuestión que defienda o no lo veo así, porque creo que hoy día todos pensamos de manera diferente y entendemos las cosas de manera, ¿no? Lo que para mí puede ser en lo político un escándalo, igual para ti no lo es, pero luego sí que hay otros puntos, vamos a encontrar otros puntos de unión si bajamos o subimos a otros niveles. Entonces eso de izquierda, derecha, ultraizquierda, yo creo que hoy día lo realmente importante es saber si defendemos lo nuestro, si defendemos nuestros valores, si defendemos el sentido común, lo lógico, lo que debe de imperar como necesario, o estamos en la parte opuesta a todo eso y hemos decidido condenarnos como sociedad. Yo creo que debe de... Porque yo, por ejemplo, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo de ciertos partidos políticos, de un espectro X, pero luego hay otros partidos políticos que se salen de ese espectro X, que van emergiendo y que van tomando fuerza en estos últimos años, que tienen ciertas perspectivas o ciertas formas de entender las cosas con las que también estoy de acuerdo. Naturalmente. Entonces, al final, porque se preocupan más por lo realmente importante o se preocupan por nuestro país al fin y al cabo. Y yo creo que comprar una ideología, comprar un pack es siempre malo. Es decir, tú tienes tus propias convicciones acerca de diferentes temas y no tienes por qué comulgar exactamente con todo lo que comulga una organización. Totalmente. Eso nos condena mucho también. En las elecciones. Es decir, yo no voy a votar a este partido político porque en este punto no tengo de acuerdo. Pero vamos a ver, que tú no estás siendo miembro de una secta. Tú estás votando a la persona que más se adecua a tu forma de pensar. Obviamente vas a discrepar. ¿Cómo no vas a discrepar? Claro. Si en la discrepancia está lo bueno, ¿no? ¿Vas a discrepar? Claro que sí, pero ¿se asimila más a tu forma de entender las cosas? Sí. Pues esa es la persona a la que tienes que votar. No porque la tele te esté diciendo que es un canalla, vas a dejar de ejercer tu derecho al voto en una dirección más cercana a la tuya. Vamos a abandonar un poco los estigmas impuestos y los prejuicios y vamos a pensar más por nosotros mismos. Eso es, vamos a tener pensamiento crítico cada uno. Que es lo que ocurre, que hay una caja tonta ahí que nos dice cómo debemos de comportarnos todos los días, o qué partido es el más amenazador, o qué partido es el menos amenazador, o cuál es el happy flower, o cuáles son los racistas o los xenófobos. Vamos a crear criterio propio, por favor, vamos a pensar por nosotros mismos, que no nos digan colaboradores de televisión cómo tenemos que pensar o cómo tenemos que entender las cosas, que al final están recibiendo fondos públicos por estar ahí sentados. Eso es. Es así de fácil. Rubén, ¿tú crees que... Porque España yo creo que tiene una posición bastante privilegiada geopolíticamente, ¿no? Al final es la puerta de entrada a Europa con África y es el único país europeo que habla español, con lo cual con Latinoamérica también se facilitan mucho las relaciones, ¿no? ¿Podríamos estar mejor posicionados diplomáticamente de lo que estamos? ¿Tener más poder a nivel internacional? Hombre, claro que sí. Lo que pasa es que los últimos gobiernos que había en España en cuanto a relaciones exteriores han dejado mucho que desear.
es que en lugar de solucionar los problemas, los agravan. Y lo hemos visto en los últimos años con Marruecos, con Argelia, donde no saben encontrar el equilibrio diplomático entre unos y otros. Tampoco en ocasiones hay que encontrar ese equilibrio diplomático. Si un régimen como el régimen marroquí está siendo hostil con nosotros, pues ahí tenemos que llevar a cabo unas relaciones diplomáticas, que para eso se inventó la diplomacia, que sean más determinantes. Claro. Y menos recíprocas, porque si ellos no aplican el principio de reciprocidad diplomática, ¿por qué lo tenemos que aplicar nosotros? Si nosotros les damos dinero para que hagan una cosa y esa cosa no la hacen, ¿por qué tenemos que seguir aceptando nosotros que nos pidan dinero para hacer esa cosa? Cumple. Y cuando cumpla, veremos si seguimos renovando el contrato, ¿no? Y luego hay países como Argelia, que no está llevando a cabo acciones tan hostiles con nosotros, con las que siempre hemos tenido una relación a nivel empresarial o una reciprocidad diplomática y importante, ¿no? No nos han atacado de ninguna forma de momento. Y ahí estamos dándole reveses, porque queremos contentar al que nos extorsiona. Entonces eso no es una posición diplomática y no son unas relaciones exteriores sanas, ¿no? Claro. Y luego tenemos unas relaciones exteriores con Iberoamérica que dejan mucho que desear, que apenas vamos a verlos, que nos hacemos más amigos de los regímenes totalitarios que de aquellos países que quieren cambiar esos regímenes totalitarios. Por ejemplo, ahora se crea una enemistad con Milei. Una persona que viene a revertir una situación en Argentina que es caótica, que ha sido caótica. Que es caótica. No podemos prejuiciar tampoco, no podemos decir, es que Milei viene a... Vamos a ver, ¿la habéis dejado gobernar para estigmatizarlo? Bueno, es que no le habéis dado tampoco tiempo a hacer nada. Las intenciones que trae, yo no veo que ese señor traiga malas intenciones. Peores intenciones eran la de los trincheristas, ¿no? Y todo lo que había anteriormente. Y efectivamente, o sea, lo que se sabe de facto es lo que ha pasado y el estado deplorable en el que ha quedado la nación argentina, ¿no? Exactamente. O sea, pero, sí pero aquí nos relacionamos con eso. Nos relacionamos con México, nos relacionamos con Brasil, con Lula, con AMLO. Nos relacionamos con aquellos que pretenden llevar y desarrollar regímenes totalitarios en sus países. Ya parece que de alguna forma con Maduro se distancian, pero tampoco se distancian del todo. Ahí está Zapatero. De por medio, ¿no? En Venezuela y no se está siendo tampoco determinante por parte del gobierno en la condena a lo que está sucediendo allí en Venezuela. Insisto, partiendo desde una posición a priori privilegiada. Al final los tiranos se relacionan con tiranos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en estos últimos años. Y tenemos ahí un montón de países como los que podemos triangular otro tipo de relaciones diplomáticas y no lo hacemos. Otros países lo hacen por nosotros y les van mejor que a nosotros. Por ejemplo, Italia ha recuperado sus buenas relaciones con Argelia y ahora hay fluidez en lo diplomático y se están cerrando muchos acuerdos económicos importantes para Italia, que pasa por una situación económica también regulera, ¿no? Claro. Sin embargo, nosotros nos hacemos amigos de los que nos piden dinero. Hay amistades. Rubén, ¿tú crees que la deriva que lleva el mundo forma parte de algún tipo de plan malévolo y centralizado? ¿O es más bien el resultado de la pugna de los intereses particulares de cada uno? Bueno, y el resultado de la imbecilidad humana también, que también lo que hemos hablado antes, ¿no? El no ser capaz de generar un criterio propio nos hace maleables a todos esos intereses que pueden circular por encima de nosotros, de estados, de grandes multinacionales, que haya un gran poder que quiere controlar todo. A ver, yo no soy un gran amigo de las teorías conspiranoicas, ¿no? Pero sí que hay ciertas empresas, ciertos círculos de poder a los que le vienen bien situaciones
para nosotros perjudiciales, ¿no? A los que les vienen bien la guerra, a los que les vienen bien las crisis, todos sacan tajada de algo. Pero insisto, yo creo que lo que más daño está haciendo es eso, es la imbecilidad humana, el no ser generadores de criterios propios, el no pensar por nosotros mismos, el dejarnos llevar por lo que es correctamente político y lo que no es correctamente político. Eso es lo que más daño está haciendo a nuestra sociedad. A mí me gustaría saber la deriva woke del mundo, al menos en estos últimos años, esa tendencia, ¿a quién beneficia exactamente, tío? A los que la inventan y sustentan. El movimiento Antifa, aquí en España, ¿quién aplaude el movimiento Antifa? Por los círculos de Podemos y los círculos afines a Podemos. Obviamente ellos van a seguir avivando y oxigenando esas corrientes de opinión y esas corrientes de comportamiento y esos modos de entender la vida, porque al final van a sustentar a ese partido político. Aunque se llegue al ridículo, al extremo y al daño social. Ya, pero como hay un montón de gente que comulga con todo eso, que tienen unas mentes tan débiles en las que pueden llegar a inocular esos delirios, que es lo que te he dicho, la imbecilidad humana. Sí, o sea, no expliques con maldad, ¿no?, lo que puede ser explicado con ignorancia, ¿no? Exactamente. Rubén, más en lo personal, ¿a ti te censuran mucho? Ahora menos. Pero bueno, hay muchas formas de hacer censura, ¿no? Es que cuando me lo has preguntado, mi cabeza se ha ido directamente a cierto periodo de mi vida en el que en las redes sociales fui muy censurado, ¿no? Antes Twitter tenía otro propietario, el cual era un poco beligerante a la hora de dejar expresar ciertas opiniones en la red social. Yo sigo porque yo llevo en Twitter, hay gente que dice, tiene 100 y pico mil seguidores. A ver, yo llevo en Twitter desde el 2008, Llevo mucho tiempo haciendo opinión ahí. Me han bloqueado la cuenta más de 10 veces. Todo relacionado con temas de inmigración. Por señalar según qué conducta, según qué problema. Se me ha bloqueado la cuenta. Luego se me ha dado o se me ha quitado la razón. Entonces, una censura en lo tecnológico y en las redes sociales he sufrido y también la sigo sufriendo de alguna forma, ¿no? Porque se me señala por mis opiniones. Eso también es una forma de censurar. Luego también otra forma de censurar es el no darte capacidad de opinión en ciertos espacios televisivos. También es una forma de censurar. A día de hoy el único canal de televisión que me permite expresarme es 4 y un programa concreto, Horizonte, de Iker, que le estoy eternamente agradecido a Iker y a su mujer, a Carmen, por darme esa oportunidad de expresar mis opiniones y poder hacerlo de forma reiterativa a través de varios programas a los que he asistido. Pero ya está, quitando a él informativos de grandes cadenas, Antena 3, Telecinco, incluso 4, han utilizado imágenes mías, fruto de investigaciones mías. Sin embargo, nunca se me ha dejado opinar sobre el tema de la inmigración. No son útiles tus investigaciones, pero a ti no te vamos a escuchar, porque tú posiblemente seas de ultraderecha. Pero mire usted, ¿por qué soy yo de ultraderecha? Es que tú has trabajado para Vox. Pero a ver, yo soy un analista político, tendré que trabajar para partidos políticos. Es que me ha contratado otro partido político diferente. Pues mira, se da la tesitura de que sí, que me han contratado otros partidos políticos. Pero sin embargo, tú te fijas en que me ha contratado Vox. Y con eso ya me cierras la puerta a cualquier tipo de opinión, porque entiendes que mis opiniones van a ser las de un partido político. No, a ver, yo me he especializado en una materia y yo asesoro en esa materia. ¿Que Vox es un partido que está más encima de lo que está sucediendo en nuestra frontera? Pues sí, claro, es verdad. Y por eso cuenta conmigo. Pero podría contar conmigo cualquier otro partido político que se preocupe por lo que está ocurriendo en nuestra frontera. Yo en eso no voy a ponerle un bloque de hormigón a nadie. Otra cosa es que me digas que hay que llevar a cabo la defensa de idioteces, no, hombre. O de delirios. Eso no, porque ante todo cordura y sentido común. Pero eso, no contar con tu opinión o que te caigas de mesas de dirección, ¿no? Por ejemplo, hace un año y pico me iban a invitar a un programa de Telecinco y en la reunión, pues ya está, buscaron por internet, este ha estado en Vox, este ha estado allí, este habla de inmigración desde estas perspectivas, no lo queremos aquí. Bueno, porque esa es otra forma de censurar.
Rubén, qué peligroso es descartar directamente, ¿no? Es decir, yo prejuzgo, hago una serie de asunciones y hay opiniones que ni siquiera las escucho. Qué peligroso es eso, ¿no? Es decir, que hay un ministerio de la verdad, existe una versión oficial, y si tú discrepas de eso... Tienen miedo a la discrepancia. ¿Qué pasa? No quieren asumir ciertas perspectivas que luego la sociedad, a través de las redes sociales, sí que las está asumiendo. Naturalmente. Y yo, afortunadamente, cuento con un pequeño o medio, como lo que según se entienda, ¿no? Cuento con bastante gente que aplaude mis opiniones y aplaude mis perspectivas, y cada día son más. Y cuando acudo a un programa de televisión al que me permiten acudir, pues la gente, la verdad que me da la enhorabuena, ¿no? Por cómo he expresado mis opiniones y desde la perspectiva, ¿no? Que he hecho ver el problema que estamos teniendo en estos momentos en nuestra frontera. No sé a qué tienen miedo, la verdad, para eliminarte de esa forma. Luego, me ha ocurrido que hubo hace poco, creo que fue a últimos del año pasado, un debate organizado por uno de los satélites del grupo Prisa, Podemos, más afín al Partido Socialista, Podemos, y me invitaron a un debate sobre inmigración, donde estaba el director de UNICEF, donde había una activista humanitaria, donde había una abogada y donde estaba yo. ¿Pasó algo? No pasó nada. Yo dejé hablar a todos, lo que sí, pues arrojé mi forma hice ver mi forma de entender lo que está sucediendo en nuestra frontera, y no pasa nada. Naturalmente. Y ya está, y se confrontan ideas, y ya el espectador que decida con quién se queda y con quién no. Igual lo que tienen miedo es a eso, ¿no? A que el espectador empiece a darse cuenta de lo que está sucediendo, y esa cadena de televisión que está siendo subvencionada a través de la publicidad institucional, pues vaya de alguna forma ofenda, ¿no? A quien le da de comer. ¿Tú has sufrido amenazas, Rubén? Sí, he sufrido amenazas. Tengo muchas amenazas denunciadas. A ver, me llegan muchos mensajes de mucho tipo, ¿no? A través de las redes sociales. La mayoría insultándome, racistas, xenófobos. Si yo tuviera que estar denunciando todos los días eso, no me dedicaría a lo importante, ¿no? Pero sí que hay ocasiones en las que ya son amenazas claras, ¿no? Y mensajes amenazantes que te llegan a tu teléfono móvil, ¿no? Y ya cuando se producen ese tipo de amenazas, sí que al final acudo a comisaría, porque quiero saber quiénes son y quiénes están diciéndome que cualquier día van a acabar conmigo. Más allá de esa violencia digital, podríamos decir, ¿has sufrido violencia física? Sí, también. ¿A ti te han atacado? A mí me han atacado. Me han atacado además cerca de mi casa. Yo al final, hace años, trabajaba en el Parlamento de Andalucía. Todos tendemos a la comodidad. Me busqué una casa cerca del Parlamento de Andalucía. Entonces, de alguna forma, el que quiera amenazar o el que quiera atentar contra mí, monitorizar mi recorrido, era relativamente fácil, ¿no? Yo no tengo tampoco por qué ir tomando ese tipo de precauciones, solo faltaba, ¿no? Pero bueno, tú vas al día y tampoco consideras que haya una amenaza sobre ti de estas características. Y un domingo, cuando sales a hacer la compra al establecimiento que abren los domingos porque te has quedado sin algo en casa, pues empiezan a seguirme dos individuos y terminan golpeándome en la cabeza y dejándome aturdido en el suelo, y termino en el hospital de la Macarena con un hematoma en el ojo, en la cabeza y bueno, y habiendo sufrido una agresión. ¿Dos individuos de origen? De origen extranjero, sí, de origen por el acento, ¿no?, con el que vertían sus amenazas verbales sobre mí, eran de fuera, eran extranjeros. Luego se ha llevado a cabo una investigación policial a través de la cual tampoco se ha logrado identificar a esas personas, tampoco vecinos que vieron lo que sucedió quisieron colaborar mucho con ello por miedo, ¿no? Lo que están haciendo es dándote la razón. Exactamente. Desgraciadamente has tenido que pagar con ese daño, pero esos criminales lo que están haciendo es darte la razón. Sí, en ese momento totalmente.
Rubén, ¿tú eres xenófobo? Yo no. Yo no soy xenófobo. Yo lo que quiero es estar en mi país tranquilo. Y ya no pido, ya no es poder dejar las puertas abiertas como hacíamos hace años. No, ya solo pido salir tranquilo a la calle. Y que yo no tenga que mirar para atrás, como miro ahora. Bueno, es mi caso particular, ¿no? Pero el caso de un ciudadano corriente es que hay muchos barrios que se están degradando hasta el extremo de convertirse en inseguros para la seguridad física de barrios o ciudades, ¿no? De las personas. Sí. Entonces yo al fin y al cabo lo que quiero es eso, estar tranquilo. Yo lo que quiero es que haya unas fronteras en mi país. No que todo el mundo pueda entrar aquí como Pedro por su casa. Claro. Y sin decir de dónde viene y sin decir lo que viene a hacer, sin que sepamos nosotros si es un delincuente reincidente en su país, sin que sepamos si es un terrorista que viene a llevar a cabo un atentado en España. Yo quiero que la gente que entre a nuestro país entra cuando nuestro país decida que deben de entrar. Y con unas normas de conductas apropiadas y dentro del marco de nuestras leyes, ¿no? Y de nuestras normas valga la redundancia, de nuestras normas de convivencia. Y habrá momentos en los que, porque eso también es muy importante decirlo, habrá momentos en los que, y por esto se me ha llamado de todo, habrá momentos en los que un país no necesita inmigración. Hombre, naturalmente. Porque se vale por sí mismo. Es que esto no es tan extraño en otros países del mundo. Habrá momentos en los que nosotros no necesitamos un cupo X de inmigración o que cierta inmigración venga aquí regulada en un momento dado a aportar una mano de obra y que luego cuando haya cumplido con ese propósito vaya a su país de origen. Exacto. Eso no es malo. Es que así nos iría mucho mejor. Pero teniendo ahora mismo el desfase fronterizo que existe. Da igual si esa persona es negra, marrón, amarilla o azul como los pitufos. La cuestión es el color de piel da igual. La cuestión es que venga a aportar. Efectivamente. Y que venga con un ánimo de integrarse a nuestra sociedad y de respetar nuestro modo de vida y que no venga a imponer su modo de vida, que quizás ese modo de vida suyo confronte con el nuestro. Ya cuando confronta con el nuestro, malo. Y es lo que está sucediendo en estos últimos años. Rubén, ¿tú crees en Dios? Yo creo en Dios, sí. ¿Es un Dios de alguna religión en concreto? Yo soy cristiano. Obviamente yo soy cristiano y yo creo en Dios desde la perspectiva cristiana, ¿no? Entonces, sí, yo creo que existimos y nos movemos y desarrollamos nuestra vida gracias a Él, ¿no? Y Él de alguna forma nos lleva por ciertos caminos para que aprendamos, para que disfrutemos y en algunas ocasiones para que lo pasemos mal porque quizás debemos de aprender alguna lección, pero yo creo en Dios. ¿Tú crees que el mal existe? Sí, obviamente. ¿Hay personas malas? Hay personas malas. Por per se. Hay personas malas y que viven de la maldad. Hay personas que se nutren de la maldad. Ya no solo nutrirse o lucrarse en lo económico, sino que alimentan también su ego y su persona de hacer el mal, de practicar, de llevar a cabo el mal ajeno. Entonces, ¿forman parte los políticos de ese grupo de personas? Sí, obviamente en muchas ocasiones nos ponen ante situaciones. Hay ahora mismo conflictos en muchos países del mundo y ciertos personajes políticos se nutren de esos conflictos en lo económico y en el control que ejercen sobre el ciudadano, en la perpetuación que buscan muchos en el poder. Al final Maduro está ahí por lo que está ahí, ¿no? Claro. Y obviamente él va a seguir reprimiendo a su sociedad y va a seguir persiguiendo al disidente porque él quiere su perpetuidad en el poder y eso para mí es practicar el mal. O sea, ¿tú crees que hay ciertos dirigentes que encarnan el mal? Sí, totalmente. Sobre todo por parte en esos regímenes totalitarios que estoy mencionando. Yo no creo que Maduro esté haciendo bien a su sociedad o esté cuidando a su pueblo. Hay mucha gente que está muriendo de hambre todos los días.
y muchas personas que están siendo injustamente perseguidas por expresar sus opiniones contrarias al régimen totalitario de Venezuela. Y eso no es el bien. Rubén, para ir terminando el programa, me gustaría preguntarte cuál es el mejor consejo que te han dado nunca. El mejor consejo que me ha dado mi padre siempre me ha dicho que sea yo mismo. Y que tenga claro de alguna forma que me puedo llegar a equivocar o no, que ante todo sea yo, ¿no? Y que cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, que sea yo mismo y que piense por mí y que no permita que ninguna persona me maneje o me diga lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Desde luego eso lo demuestras día a día. Sí, para mí mi padre ha sido un ejemplo de vida a muchos niveles. Y los mejores consejos me los ha dado siempre él. Pero ese que te estoy diciendo es el mayor consejo, que sea yo mismo siempre. Que opinen de ti lo que quieran. Porque yo he crecido cuando niño en un pueblo. En los pueblos ya se sabe lo que hay, ¿no? Claro. De alguna forma hay gente que te dice cómo tienes que vivir. Tú vive como tú quieras, hijo. Haz lo que tú creas que debes de hacer y como tú quieras hacerlo. Y que los demás digan lo que quieran. Mientras que lo hagas sin hacer daño a nadie. Lo hagas sin hacerle daño a nadie. Entonces yo creo que ese es el mayor consejo. Fenómeno. Rubén Pulido, muchísimas gracias. Nada, un placer. Ha sido una conversación muy interesante y creo que a la gente, bueno, la gente va a aprender un montón. Bueno, ha sido más personal. Muchas veces acudo a muchas entrevistas y nos centramos demasiado en la labor profesional que estoy haciendo, que es importante, pero bueno, yo agradezco que este podcast haya sido así desde esa perspectiva más personal. Fenómeno. Gracias a ti. Y a todos vosotros, gracias una semana más por estar con nosotros aquí en el programa. Espero que penséis lo que penséis sobre los inmigrantes y la gente que viene a nuestro país desde fuera. Sobre todo, desarrolléis vuestro propio pensamiento y que os acordéis de las palabras de Rubén la próxima vez que penséis sobre este tema. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Os mando un beso a todos.